Este es un video tutorial en el que explicaremos el uso de triggers en Oracle realizado por alumnos del curso de taller de base de datos de la Universidad Privada del Norte. Definición. Los triggers son una estructura especial del PL/SQL similar a los procedures. Sin embargo, un procedure se ejecuta explícitamente desde otro bloque vía un procedimiento de llamado, mientras que un trigger se ejecuta implícitamente siempre que el evento activado ocurra. El evento que activa el trigger es una orden de inserción, insert, de borrado, delete o de actualización, update. La elección del momento adecuado puede ser antes, before, o después de, after. El trigger puede estar definido a nivel de fila o de instrucción, donde los primeros realizan la acción una vez para cada fila afectada en el evento y los segundos realizan la acción una vez por toda la instrucción. Sintaxis. Digitamos create o replace trigger, luego digitamos el nombre del trigger, luego pasamos hacia la elección del momento en el que va a ejecutarse, que puede ser antes, después, o también podemos ver esto en qué orden va a ejecutarse, si es una inserción, si es un delete o si es un update. Mal. La sintaxis. Digitamos create or replace trigger, ponemos el nombre del trigger, el momento en el que se ejecutará, que puede ser antes o después, luego le damos la orden, que puede ser inserción, que es insert, delete, que es borrado, o update, que es una actualización. Pausamos al on, ponemos el nombre de la tabla en la que vamos a trabajar, el referencing, que puede ser la nueva fila o puede ser la vieja fila con la que vamos a trabajar, y ponemos new as y luego el nuevo nombre de la fila, o old as para el viejo nombre de la fila. For each row, para indicar de que vamos a trabajar por filas. When, luego entre paréntesis le ponemos las condiciones que va a tener el trigger, y luego vamos a poner las funciones que va a realizar el trigger dentro del cuerpo del mismo. Ejemplo 1. En este caso, la función que cumplirá el trigger que vamos a crear consiste en hacer una copia de seguridad de los valores que se insertan en una tabla previamente creada y que van a ser modificados o actualizados. Los valores a los que afecta están dentro de la tabla employees, que pertenecen al usuario HR. Vamos a crear el trigger dentro del usuario HR con el nombre historial. hr.historial, que se va a ejecutar antes de actualizar la tabla empleados, por lo que vamos a proceder a escribir before update. Antes de actualizar la tabla empleados dentro del usuario HR. Y va a funcionar para cada línea, por cada fila. Comenzamos con la sintaxis del trigger. Va a insertar dentro de una tabla llamada historial dentro del usuario HR.
es una tabla que tiene el mismo nombre que el trigger. Los valores a los que les vamos a hacer el backup. Vamos a hacer backup de los valores de employee ID y del nombre. Y finalizamos el trigger. Vamos a editar un error. Como vemos, se ha creado el disparador o trigger. A continuación vamos a probar el trigger actualizando algunos valores de la tabla employees dentro del usuario HR. Vamos a cambiar el primer nombre por Luis. Anteriormente era Diego, donde el código del empleado es 121, que le pertenece a Diego. Como vemos, se ha actualizado una fila. Vamos a comprobar si el trigger ha guardado el backup en la tabla historial dentro del usuario HR. Para ello vamos a seleccionar los valores que queremos mostrar, que son el código del empleado y el nombre del empleado de usuario HR y la tabla historial. Debería aparecernos ya el anterior nombre Diego con el código 121 y el nuevo nombre Luis con el mismo código. Vamos a proseguir con el ejemplo 2. Vamos a crear el trigger. Este trigger lo que va a hacer poner una restricción, para el salario. Por ejemplo, si alguien va a insertar un salario negativo o lo va a actualizar, le va a salir un error diciéndole que el salario está fuera del rango. Este trigger va a servir para la tabla empleado que se encuentra dentro del usuario HR, como vemos por aquí. Va a trabajar por filas, perdón. Y comenzamos con la parte del cuerpo. Cuando un nuevo salario es insertado, como habíamos puesto arriba, o actualizado, se comprueba si este es menor que 0. Si es menor que 0, vas a enviarle un mensaje que antes habíamos mencionado,
aquí le colocamos que el sueldo está fuera del rango establecido. Terminamos el if. Bueno, terminamos primero con la parte del error, luego terminamos con el if y luego terminamos con el trigger. Lo ejecutamos y el trigger ha sido creado. Ahora pasamos a comprobar si el trigger en verdad funciona. Entonces tratamos de insertar en el usuario HR en la tabla empleado habíamos creado una tabla empleado que era de prueba y solamente tiene los atributos nombre y salario. Pasamos a darle los valores. En este caso el nombre va a ser Chávez y el salario va a ser, por ejemplo, menos 400. Terminamos con esto, lo ejecutamos y como vemos el sueldo está fuera del rango establecido. Y acá nos dice en el system.salario que viene a llamar al trigger que está dentro del usuario system. El error durante la ejecución nos indica que el error durante la ejecución sucedió en el disparador, que es el trigger de salario que está dentro del usuario system. Vamos a continuar con los ejercicios. El ejemplo 3. Bueno, pues anteriormente ya había creado las tablas person 1 y audit log, pero primero vamos a limpiar la pantalla. Ya, anteriormente habíamos creado las tablas person 1 y audit log 1. Que fueron las tablas de prueba. Ya, para esto primero vamos a crear el trigger. Sí, vamos a crear el trigger que el trigger vamos a insertar datos en la tabla persona y los nuevos datos, los antiguos datos se van a copiar a la tabla audit log 1. Nuestro trigger se llamará referencing clause y se va a ejecutar en el momento después de un update. En la tabla person 1 referencing new as new, old as old, y lo vamos a ejecutar para cada fila. Comenzando insertando en la tabla audit log 1 los parámetros o-f name
name n-fname y n-lname change by y también está el atributo change when y when. Con los valores antiguos que ya había mencionado que va a ser trigger. Pasando a los parámetros old.fname, old.lname, new. Perdón, hay un error acá. Ya, error. También el parámetro new.lname, user y cdate para la fecha. Cerramos los valores y terminamos el trigger referencing close. Dado un error en la fila 5 y ya después de haber alterado el código, ahora va a crear bien. Ya, y ahora vamos a pasar a comprobar. Vamos a insertar en la tabla person 1 con los parámetros fname, lname y los valores Dan y Morgan. Ya, la fila ha sido creada y ahora vamos a pasar a verla si se ha creado, si se ha borrado correctamente. Select fname, name from con 1. Ya. Bueno, esto ha sido ya el Dan primero es el primer ejemplo que había realizado y el segundo es el que he insertado. Y ahora vamos a comprobar en la tabla audit log 1. Primero vamos a ver los atributos de la tabla. Y bueno, vamos a pasar a seleccionar. n-fname, o-lname, n-fname, n-lname. También está change by, que es el usuario. Change by. Y change when, que es la fecha. Los valores de la tabla, perdón, de la tabla Audit log 1.
Corrigiendo el error que le había puesto un paréntesis y no había dado cuenta. Ya. Y ahora sí. Ya este es el primero que ya había realizado anteriormente, como dije, del ejemplo Dan y Dangerous. Y acá se encuentra el que ya había realizado. Ahora voy a hacer otro update para comprobar de que el trigger funciona correctamente. Bueno, ya acá le voy a poner Lenovo y ha sido que la fila ha sido actualizada. Bueno, ahora vamos a pasar a comprobar de la tabla Person 1. Bueno, como pueden ver acá está actualizado correctamente, que es la función del trigger. Luego de los 3 ejemplos realizados previamente, ahora vamos a mencionar los puntos que debemos tomar en cuenta. Uno de ellos es que el trigger instead of solo está disponible para vistas. Típicamente ellos se usan para llevar a cabo actualizaciones de vistas. El segundo punto que debemos tomar en cuenta, se pueden especificar hasta 3 eventos de disparo usando el conector OR. Solo para triggers a nivel de fila. La cláusula referencing puede ser usada para asignar alias a las variables new y old. Como complemento, también tenemos la forma de borrar un trigger, que es con el comando drop seguido de trigger y el nombre del trigger, que en este caso es referencing cloud. Ejecutamos y el disparador ha sido borrado. También tenemos otra alternativa, que puede ser la de desactivar un trigger, introduciendo el comando alter trigger, el nombre del trigger, por ejemplo el antes visto por un compañero, seguido de la instrucción que puede ser desactivar. Y vemos que el disparador está modificado. Bueno, gracias. Eso ha sido todo en este video tutorial. Hola otra vez, este es el video tutorial explicando el uso de funciones en Oracle por alumnos del curso de taller de base de datos de la Universidad Privada del Norte. Definición: son bloques PL/SQL que pueden aceptar parámetros, ser invocados y devolver un valor. Se utiliza para calcular un valor. Estas deben devolver un valor al entorno que lo llama. Generalmente tiene una cabecera, una parte declarativa, una sección ejecutable y una sección opcional.
de control de excepciones. Una función debe tener una cláusula return en la cabecera y al menos una instrucción return en la sección ejecutable. La sintaxis de las funciones es la parte de crear o reemplazar la función. Viene seguido por el nombre de la función y se ingresa los parámetros, y luego de esta también viene un return donde va a retornar una variable. Luego viene la parte de la zona de declaraciones y comenzando ya seguidamente del cuerpo, y luego terminas la función. Además, las funciones se diferencian de los procedimientos en que éstas retornan un valor al ambiente desde donde fueron llamadas, y los procedimientos devuelven 0 o más valores a su entorno de la llamada. Otros puntos que debemos tomar en consideración. Tenemos que el ORREplace permite sobreescribir una función existente. Si se omite y la función ya existe, se producirá un error. El tipo de retorno de datos no debe incluir una especificación de tamaño. El bloque PLSQL comienza con un begging después de la declaración de las variables locales y termina con un end, seguido opcionalmente por function name. Debe haber al menos una declaración con la expresión return. A continuación vamos a proceder con el primer ejemplo de las funciones. Para comenzar vamos a crear la función con un nombre empleado. Vamos a crear una variable local, empleado ID, la variable que va a devolver varchar 2. No es necesario darle una extensión. Y que es parte de la sintaxis de la función, y seguimos con nombre empleado tipo varchar 2. Acá sí tenemos que especificar una extensión, en este caso vamos a poner 50, y comienza lo que ya es el cuerpo de la función. Hacemos un select del first name acá vamos a especificar un espacio, last name, el apellido, en el nombre empleado, de la tabla del usuario HR employee, donde el empleado, el ID del empleado, vamos a igualarlo a la variable local temp ID. Y vamos a retornar el nombre del empleado. Y finalizamos con nombre empleado index. Y posteriormente ejecutamos. Ahora vamos a comprobar. Nombre de empleado. Vamos a comprobar la función. Employee ID
Department ID, Start Day, la fecha de inicio, la fecha de final, todo de el usuario hr.yo. Listo. Como podemos ver, en vez de devolvernos el ID de empleado, nos devuelve el nombre y el apellido. Pasamos al ejemplo 2. En este caso vamos a crear una nueva función. Se va a llamar nombre departamento. Vamos a hacer algo parecido a lo que hicieron en el anterior ejemplo. Declaramos una variable local que la vamos a retornar en un modo de varchar, bueno, varchar 2 en este caso en Oracle. Vamos a asignarle varchar 2 a este atributo con 50 de longitud. ¿Qué digo? Seguimos con el ejemplo 2. Vamos a crear una nueva función con el nombre, bueno, que se va a llamar nombre departamento. Declaramos una variable local tipo number vamos a retornar un atributo en forma de varchar 2 is vamos a seleccionar la parte del nombre de los departamentos. Que se encuentra en el usuario HR y en la parte de la tabla Departments. Cuando la parte del ID del departamento es igual a el departamento ID que habíamos creado anteriormente, habíamos declarado como variable local, se retorna el nombre del departamento y ahora se termina la función. Y vemos que ha creado la función. Ahora, para poder comprobar
para poder comprobar la función, hacemos un select. Acá llamamos a la función para que sobreponga en el atributo department ID las partes del nombre del departamento que habíamos declarado en la función, y ponemos los demás atributos que vamos a seleccionar. Esto se va a hacer en el usuario HR y en la tabla Job History. Como vemos en esta parte, el nombre del departamento, bueno, en sí el departamento ID ha sido reemplazado por la parte del nombre del departamento. Por ejemplo, execute sales, execute shipping y los demás. Vamos a continuar con el tercer ejemplo. Vamos a crear la función que nos va a devolver el salario. Replace function get sal. Este es el nombre de nuestra función, que va a retornar un number esa variable local, y lo que va a hacer nuestra función va a ser seleccionar, va a contar todos, va a contar todos los salarios que existen en la tabla. De la tabla hr.employees, y va a retornar nuestra variable bc bajo cnt. Después nuestra variable de prueba. Terminamos la función. La función ha sido creada. Y para comprobar vamos a aplicar un select con el nombre de la función creado, y lo vamos a aplicar en la tabla dual, y acá, como pueden ver, nos devuelve el salario que está. Bueno, eso ha sido todo. Gracias.